Buenas tardes, compañeras, compañeros de los medios de comunicación. Estamos aquí, diputadas, diputados de Morena y PT, con nuestro compañero, hermano, colombiano, diputado de esta nación hermana, Pedro Suárez. Pacto histórico que encabeza, esperamos, con el apoyo del pueblo de Colombia, el próximo presidente de este hermano país, Gustavo Petro. Está de visita con nosotros y nosotros queremos, además de darle la bienvenida, de presentarlo con ustedes, de que pueda compartirnos la reflexión, primero la visión que ellos tienen de nuestro país y de nuestro compañero presidente, nuestro gobierno, con el cual hay coincidencia en la visión de servicio a nuestros pueblos, y también que nos comparta la situación previa, cómo está desarrollándose el proceso electoral en Colombia, que a finales de mayo, si mal no recuerdo, será la primera vuelta, esperamos que sea la única. En Colombia hay 2 vueltas y no se alcanza mayoría absoluta. Yo solo recordaría que Colombia es el único país de América Latina donde los conservadores han gobernado siempre, desde la fundación de esta patria, y que es la hora de que se dé un paso hacia gobiernos democráticos, de izquierda, progresistas, comprometidos, y sin duda nuestro compañero Gustavo Petro encarna ese sueño de transformación del pueblo colombiano. Así es que, en esencia, yo haría esa, me disculpo con mis compañeras, compañeros, no presentarlos, pero todos aquí haremos comentarios. No sé si alguno, antes de darle la palabra, tú le entrarías. Adelante. En nombre de la fracción de Morena, para nosotros es un honor que el hermano país de Colombia nos visite, sobre todo por el importante, lo que se vislumbra en nuestro continente. En caso de que sea así, que así lo vemos, el triunfo de Petro, pues es ahí donde las visiones de una responsabilidad social en la mayoría, con el bien común, hay que decirlo, pensando siempre en los más pobres y en el beneficio de todo el continente, sería pues un triunfo histórico, y además de todo rompiendo un cerco que hace muchos años vive la nación amiga. Y pues le doy la palabra al legislador Suárez. Gracias por estar aquí, bienvenido sea, como siempre, este es su país. Muchísimas gracias. Traigo de Colombia un afectuoso saludo al pueblo mexicano, a mis colegas, mis pares aquí en México, los legisladores, los y las diputadas de este hermano país, al Senado de la República y, por supuesto, naturalmente, a una persona que queremos muchísimo en Colombia y admiramos muchísimo, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, quienes le decimos así con muchísimo cariño, muchísimo aprecio y sobre todo con gran admiración. En Colombia estamos viviendo un proceso también de renovación en la política y en nuestra historia, por supuesto, toda vez que después de 200 años de república, esta es la primera vez en que vamos a contar con un gobierno alternativo. Vamos a recuperar por fin el poder del pueblo colombiano para el pueblo colombiano. Por primera vez hemos logrado en el órgano legislativo nacional tener un grupo de mujeres y hombres que hacemos mayorías, al menos desde nuestro partido, desde el pacto histórico, lo que no había sucedido jamás en toda la historia de nuestro país. Y esto a razón de lo que ustedes seguramente han conocido, de una historia trágica de nuestro país, un país en donde hacia los años 80 del siglo inmediatamente anterior ya se avisoraba la intención de cambio a través de un partido que se denominaba la Unión Patriótica, pero que fue aniquilado a sangre y fuego por estas castas políticas que hoy también tienen un gran temor justificado, claro, de perder el poder en manos de Gustavo Petro Urrego, nuestro próximo presidente.
El pacto histórico, como les decía, ha reunido todas las fuerzas alternativas de Colombia, los distintos partidos, movimientos y grupos sociales significativos que queremos un gran cambio en favor de los intereses de los más desfavorecidos. Y por esa razón hoy contamos con una bancada mayoritaria con la que estamos impulsando a lo largo y ancho no solo de nuestro país, sino de los demás países, de los países hermanos, en donde hay también colombianos que quieren ese cambio, la posibilidad de que sea Gustavo Petro y Francia Márquez nuestra vicepresidenta. Tenemos no solo la representación de Gustavo Petro, es importante, nos gusta insistir en esto, tenemos la posibilidad de que también haya una mujer en la vicepresidencia de la República, por primera vez una mujer afro, una mujer que proviene de sectores sociales lacerados históricamente, de sectores sociales muy deprimidos, de la región del Chocó en Colombia, y que representa además a todas las víctimas del conflicto armado de nuestro país, que se ha extendido por más de 50 años. Un conflicto que no ha dejado más que desolación y muerte, y que esperamos en este gobierno progresista reducirlo de tal manera que se desaparezca definitivamente y logremos lo que decían los acuerdos, o lo que dicen los acuerdos de paz de La Habana con las FARC, y que se convierta en una paz estable y duradera para nuestro pueblo. De esta manera, Francia Márquez también se erige como lo que ella llama los nadie, los sectores que han sido abandonados históricamente, las mujeres con quienes estamos hoy de frente en la intención de reivindicar todos sus derechos, porque a las mujeres también en nuestro país se les ha abandonado, se les ha relegado por muchísimos años, y es hora de que hoy recuperen el espacio, el lugar que siempre han merecido y que desafortunadamente no se les había reconocido. De esta manera comenzamos nosotros en una lista al Senado de la República que fue paritaria, y nosotros denominamos cremallera. Eso significa que es hombre, mujer, toda la lista, de manera que al obtener 20 escaños en el Senado de la República hemos logrado obtener 10 escaños para las mujeres indiscutiblemente, con la intención de ir equilibrando esas cargas históricas que hemos dejado desequilibrar con sectores como el de las mujeres. Y así el pacto histórico se convierte en la esperanza que tiene hoy Colombia de tener una nueva historia, de darle un giro a la gran tragedia de nuestro país, que ha estado marcada por la violencia de una guerra que se convirtió en el gran negocio de quienes han ostentado el poder hasta hoy en Colombia, de una guerra que se ha convertido en la gran posibilidad de que quienes han mantenido el poder hasta hoy se sigan manteniendo, porque nos venden guerra para después ofrecernos a través de sus gobiernos una aparente seguridad que no ha llegado tampoco. El pueblo colombiano saluda con muchísimo afecto al pueblo mexicano, quien ha dado los primeros pasos también para la construcción de una nueva Latinoamérica a través de un gobierno progresista, un gobierno que sabemos, porque hemos estado muy atentos del quehacer del presidente López Obrador, que se ha dedicado a las causas sociales, se ha dedicado también a equilibrar esas cargas sociales aquí en México en favor de quienes más lo han necesitado, en favor de esas masas, de ese pueblo que requería urgentemente un gobierno que se ocupara de los derechos de los mexicanos, y que así lo está haciendo muy bien, y que por fortuna hoy cuenta con un gran equipo de legisladores que están coadyuvando ese modelo de gobierno popular en favor del pueblo mexicano. En Colombia esperamos entonces que el próximo 29 de mayo tengamos la feliz noticia de que por fin hemos dado la posibilidad a los colombianos de tener un gobierno progresista que reivindique los derechos de los menos, de quienes hemos sido olvidados y relegados en Colombia,
Dice nuestra presidenta que a partir de ese momento Colombia va a vivir sabroso, va a vivir en condiciones de dignidad humana, y eso es lo que queremos venir a compartir con nuestros hermanos mexicanos, con quienes a partir de ahora, por supuesto, esperamos seguir fortaleciendo estos lazos que históricamente nos han hermanado, que históricamente nos han hecho un mismo pueblo latinoamericano, pero que infortunadamente por los gobiernos retardatarios, principalmente de nuestro país, no han sido mejores, pero que estamos seguros que con el gobierno progresista, que comenzará el 7 de agosto con Gustavo Petro en Colombia, estaremos gustosos de fortalecer esa identidad y esa hermandad entre los pueblos colombiano y mexicano. Aspiramos con ustedes, apreciados colegas, que próximamente también conformemos los equipos de trabajo conjunto de forma que podamos desarrollar ese sueño progresista para Colombia, para México y para toda América Latina, que ya tiene los vientos de cambio. Muchísimas gracias a todas y a todos. No hay preguntas, si no hay preguntas, les agradecemos mucho. Hago una pregunta. Sí, soy Carlos Pozos de canal Molécula Oficial. Son 3 preguntas. Primero, preguntarle cuál será la participación, la participación de la iniciativa privada de los empresarios en este proyecto colombiano. La segunda, ¿qué mensaje les gustaría escuchar del presidente Andrés Manuel López Obrador al candidato Petro? Y la tercera, ¿no sienten o cuál es su visión del socialismo o de la tendencia a la izquierda en Latinoamérica, en los países latinoamericanos? Muchas gracias. Bien, la primera pregunta, me decías que es la participación del sector privado, por supuesto. El sector privado no tiene por qué tener miedo. Siempre se ha dicho, cuando se avecinan elecciones en nuestros países, que si llegan movimientos alternativos al gobierno, el sector privado se va a acabar. Eso es una gran mentira, ese es un gran mito que se ha tejido precisamente por el temor que se tiene de que lleguen los partidos, los gobiernos alternativos en Latinoamérica. Eso no es cierto. La empresa privada va a tener un lugar de suma importancia en la reconstrucción de la economía colombiana. Colombia, hay que decirlo, está en la posibilidad de llegar a una gran crisis económica representada principalmente, como lo señaló recientemente la FAO, en una gran hambruna. Entonces nosotros tenemos que empezar a reconstruir la economía colombiana y la empresa privada va a jugar un papel sustancial para el fortalecimiento de la economía de nuestro país. No es cierto que nosotros lleguemos a expropiar a los ricos para empezar a repartir esa riqueza. Vamos a equilibrar las cargas sociales, sí, pero la manera no es aniquilando la economía privada, no es aniquilando la empresa privada, sino fortaleciendo todas las posibilidades para que sea Colombia, como esperamos lo sea toda Latinoamérica, un país y un continente abollante económicamente. La segunda pregunta en relación con lo que esperamos de Andrés Manuel López Obrador respecto de la candidatura de Gustavo Petro. Nosotros naturalmente sabemos que se respetan las autonomías de los pueblos, pero que las identidades programáticas que existen entre el proyecto progresista que plantea Gustavo Petro Urrego en Colombia y las que ya está desarrollando Andrés Manuel aquí en México, son tan profundas que seguramente Andrés Manuel estará feliz de tener un homólogo progresista en Colombia, sin que en manera alguna, por supuesto, nosotros esperemos intervención del gobierno mexicano, porque eso forma parte del respeto a la autodeterminación de los pueblos.
Esperamos naturalmente que cuando nosotros lleguemos en Colombia al poder, podamos ahora sí extender esos lazos de afecto y de hermandad entre nuestros pueblos, entre nuestros gobiernos, de manera que podamos salir conjuntamente avantes en esta nueva parte de la historia de los dos pueblos. Y la tercera pregunta, ¿me la recuerdas? La izquierda en América. Bueno, para mí es maravilloso los nuevos vientos de cambio que está viviendo Latinoamérica, lo que representa la izquierda, que no es ese aterrador panorama que pintan, digamos, los gobiernos tradicionales, las derechas de nuestro territorio. No es así, por el contrario, representan la posibilidad de que se reivindiquen contundentemente los derechos de nuestros pueblos, de que por fin haya un mayor equilibrio en esas cargas sociales que han desequilibrado históricamente los gobiernos tradicionales y que no han permitido que haya paz, que haya tranquilidad, que haya seguridad en nuestros países. Entonces, celebramos lo que está sucediendo en toda América Latina, estamos muy felices de lo que está sucediendo en México, de lo que ha sucedido recientemente en Chile y de lo que está ya impulsándose para toda América Latina, seguramente para poder no solo reivindicar nuestros derechos, sino emanciparnos como un pueblo hermano que no se nos ha permitido estar juntos. Muchas gracias.